Leer gente, cómo analizar a las personas a primera vista. Escrito por el Justice, o Malcolm. Publicado por Oficina de Audiolibros. Introducción. Imagínese entrar en una habitación llena de desconocidos, cada uno con sus propias historias, miedos y deseos. Al mirar a su alrededor, es fácil que se sienta abrumado, inseguro de en quién confiar o cómo conectarse. Ahora, imagine tener el poder de descifrar sus pensamientos e intenciones no expresados con solo unas pocas observaciones agudas. Bienvenido a Leer Gente, cómo analizar a las personas a primera vista, donde esta extraordinaria habilidad no es solo una fantasía sino una realidad práctica y alcanzable. En un mundo en el que comprender a los demás es crucial para el éxito personal y profesional, la capacidad de leer a las personas con rapidez y precisión puede diferenciarte del resto. ¿Alguna vez has deseado poder evaluar los verdaderos sentimientos, motivaciones o incluso la confiabilidad de alguien en cuestión de segundos? Ya sea que estés en medio de una negociación comercial de alto riesgo, tratando de fortalecer tus relaciones personales o simplemente queriendo comprender mejor a las personas que te rodean, dominar el arte de leer a las personas es una habilidad transformadora que puede brindarte información invaluable. Pero, ¿qué significa realmente leer a las personas? Es más que simplemente observar las expresiones faciales o el lenguaje corporal. Implica interpretar una compleja red de señales no verbales, comportamientos y sutilezas que revelan verdades más profundas sobre el estado interno de alguien. Al aprender a leer estas señales, puede obtener una comprensión más clara de sus pensamientos y emociones, lo que le permitirá responder de manera más eficaz y empática. Este libro está diseñado para desmitificar el proceso de lectura de las personas y hacerlo accesible para todos. Profundizaremos en técnicas y estrategias prácticas que le permitirán descifrar las señales silenciosas que las personas envían todos los días. Desde la forma en que alguien cambia su mirada hasta los cambios sutiles en su postura, cada detalle puede brindar una pista sobre sus verdaderos sentimientos e intenciones. Al desarrollar estas habilidades, no solo se convertirá en una persona más perceptiva, sino que también mejorará sus relaciones interpersonales y su capacidad para tomar decisiones. Leer gente está estructurado para guiarlo a través de este viaje paso a paso. Comenzaremos con los fundamentos del comportamiento humano y el lenguaje corporal, explorando la ciencia detrás de por qué actuamos como lo hacemos. A medida que avance, aprenderá a identificar e interpretar señales específicas que revelan aspectos clave de la personalidad de una persona, como su nivel de confianza, honestidad o ansiedad. Cada capítulo le brindará información práctica y ejercicios diseñados para perfeccionar sus habilidades de observación y profundizar su comprensión. A lo largo del libro, encontrará ejemplos de la vida real y estudios de casos que ilustran cómo se pueden aplicar estas técnicas en diversas situaciones. Ya sea que esté tratando con un colega desafiante, tratando de entablar una relación con un nuevo conocido o simplemente desee mejorar su inteligencia emocional, los principios y herramientas presentados aquí le permitirán desenvolverse en las interacciones sociales con mayor facilidad y comprensión. El proceso de leer a las personas no consiste únicamente en convertirse en un experto en el comportamiento humano, sino también en enriquecer sus interacciones y mejorar su vida personal y profesional. Si domina estas habilidades, estará mejor preparado para forjar conexiones significativas, tomar decisiones informadas y, en última instancia, comprender la intrincada danza de las emociones humanas que configura nuestro mundo. Entonces, ¿estás listo para descubrir los secretos del comportamiento humano y obtener una comprensión más profunda de las personas que te rodean? Pasa la página y deja que leer gente, cómo analizar a las personas a primera vista sea tu guía para ver más allá de la superficie y descubrir la dinámica oculta de las interacciones humanas. Tu aventura en el fascinante mundo de la lectura de personas comienza ahora. ¿No es fascinante lo mucho que puede comunicar lo no hablado? Con un ojo agudo y un enfoque guiado,
puede aprender a descifrar el lenguaje de los movimientos corporales, las expresiones faciales y los cambios sutiles en la conducta que revelan más de lo que las palabras podrían jamás. Imagínese en una habitación, captando sin esfuerzo las señales no habladas y adquiriendo una comprensión más profunda de las intenciones y los sentimientos de las personas. Este extraordinario tutorial le proporcionará las habilidades necesarias para analizar a las personas a simple vista, desvelando las capas de la interacción humana. Manténgase atento para descubrir el lenguaje secreto del comportamiento humano. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayúdenos a apoyar el canal haciendo clic en el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para usted. Capítulo 1. Los fundamentos del lenguaje corporal. Un asombroso 55% de la comunicación se realiza a través del lenguaje corporal, lo que lo convierte en un aspecto esencial para leer a las personas. Puede que no te des cuenta, pero cada vez que interactúas con alguien, no solo escuchas sus palabras, sino que también observas sus movimientos, gestos y postura. Estas señales no verbales pueden revelar los verdaderos sentimientos, pensamientos o intenciones de una persona. Empecemos por la postura. Una postura erguida y abierta puede indicar confianza y apertura, mientras que una postura encorvada y cerrada puede indicar inseguridad o desinterés. Si alguien se inclina hacia ti, es probable que esté interesado y comprometido, mientras que alejarse podría significar incomodidad o un deseo de distancia. A continuación, considera los gestos. Estos pueden variar mucho según la cultura, pero en general, los gestos expansivos y fluidos pueden indicar entusiasmo y compromiso, mientras que los movimientos pequeños y tensos pueden sugerir nerviosismo o actitud defensiva. Presta mucha atención a las manos de una persona. ¿Están relajadas o apretadas? Los puños apretados a menudo revelan frustración o tensión, mientras que las manos relajadas pueden sugerir comodidad y tranquilidad. Por último, tenemos el contacto físico. Si bien este se ve muy influenciado por las normas culturales y los límites personales, puede revelar mucho sobre el nivel de comodidad de una persona y su relación con usted. Una palmadita en la espalda, por ejemplo, puede indicar camaradería o aprobación, mientras que la falta de contacto podría sugerir distancia o incomodidad. Capítulo 2. Comprensión de las expresiones faciales. Más allá del ámbito del lenguaje corporal, profundizar en el estudio de las expresiones faciales puede revelar una gran cantidad de información sobre las emociones e intenciones de una persona. El rostro de una persona es un lienzo de emociones que exhibe respuestas matizadas que a menudo pueden ser más verdaderas que las palabras. Descubrirás que las personas a menudo expresan sus verdaderos sentimientos, incluso cuando intentan ocultarlos, a través de sutiles señales faciales. Comienza con los rasgos más prominentes, la boca y las cejas. Una sonrisa genuina involucra no solo la boca sino también los ojos, haciendo que se arruguen en las comisuras. Por otra parte, una sonrisa forzada tiende a limitarse a la boca. Las cejas fruncidas pueden denotar concentración o confusión, mientras que las cejas levantadas pueden sugerir sorpresa o incredulidad. Las mejillas y la frente también desempeñan papeles vitales en las expresiones faciales. Las mejillas sonrojadas pueden ser un indicador de vergüenza o excitación. La tensión en la frente, en particular los surcos verticales entre las cejas, a menudo indican estrés o preocupación. Ahora, pensemos en la nariz. Una nariz arrugada puede indicar disgusto o desaprobación, mientras que las fosas nasales dilatadas pueden significar ira o miedo. Por último, no pasemos por alto el mentón y la mandíbula. Un mentón prominente puede indicar determinación o desafío, una mandíbula apretada puede revelar ira o ansiedad reprimidas. Capítulo 3. Decodificación de los movimientos oculares.
Si bien las expresiones faciales pueden ofrecer una gran cantidad de información, los ojos, a menudo denominados las ventanas del alma, sirven como una fuente profunda de información sobre los pensamientos y sentimientos de una persona. Los movimientos oculares de una persona pueden brindarle una capa adicional de comprensión que va más allá de sus palabras habladas. En este sentido, profundicemos más en el ámbito de los movimientos oculares y lo que pueden revelar. En primer lugar, reflexione sobre la dirección de la mirada de una persona. Si evita constantemente el contacto visual, podría indicar incomodidad o falta de confianza. Por el contrario, el contacto visual prolongado puede sugerir interés o asertividad. Hay que tener en cuenta el contexto cultural, ya que las normas sobre el contacto visual varían mucho en las distintas sociedades. A continuación, preste atención a la dilatación de las pupilas. Nuestras pupilas se dilatan de forma natural en respuesta a la excitación emocional, la emoción o la atracción. Si las pupilas de alguien se dilatan mientras habla con usted, puede significar que está muy involucrado en la conversación o tal vez incluso se siente atraído por usted. Por último, la frecuencia de parpadeo también puede ser un signo revelador. Un aumento del parpadeo puede indicar estrés o malestar, mientras que una frecuencia reducida suele implicar concentración o atención. Sin embargo, recuerde tener en cuenta factores ambientales como la luz y la calidad del aire, que también pueden afectar la frecuencia de parpadeo. Capítulo 4. Interpretación de gestos con las manos. Así como los ojos comunican mucho, nuestras manos son igualmente expresivas y, a menudo, revelan más que nuestras palabras. Son una parte integral de la comunicación humana y ofrecen una visión de los pensamientos, sentimientos e intenciones de alguien. Piensa en las palmas abiertas. Este gesto sugiere apertura y honestidad. Cuando las personas exponen sus palmas, a menudo intentan transmitir confianza y aceptación. Es un símbolo universal de paz que indica que no se están guardando nada. Por el contrario, los puños cerrados pueden indicar agresión o actitud defensiva. Las manos apretadas suelen implicar tensión, frustración o enojo. Si notas que las manos de alguien se cierran en puños, es probable que esté experimentando emociones negativas o sintiéndose amenazado. La inquietud es otra señal reveladora. Cuando las personas están nerviosas o ansiosas, tienden a mover las manos excesivamente, tocándose la cara o retorciéndose el cabello. Sin embargo, no saques conclusiones demasiado rápido. Algunas personas simplemente tienen el hábito de estar inquietas, por lo que es importante tener esto en cuenta en el contexto de otras señales del lenguaje corporal. Los apretones de manos también revelan mucho sobre una persona. Un apretón de manos firme suele transmitir confianza y sinceridad. Por el contrario, un apretón de manos débil puede sugerir falta de seguridad en uno mismo o indiferencia. Recuerde que interpretar los gestos de las manos no es una ciencia exacta. Las personas son complejas y las diferencias culturales pueden influir en gran medida en el significado de ciertos gestos. Es fundamental tener en cuenta el contexto general, incluidas las palabras de la persona y otras señales del lenguaje corporal. Capítulo 5. Análisis de la postura y la posición. ¿Alguna vez te preguntaste cuánto puede revelar sobre una persona la postura de una persona? Te sorprendería la cantidad de información que puedes obtener con solo observar cómo alguien se para o se sienta. Vamos a desglosarlo, ¿te parece? Primero, toma nota de la postura general. ¿La persona está de pie, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto? Eso suele ser un signo de confianza y seguridad en sí misma. Por otro lado, si está encorvada o encorvada, podría indicar inseguridad o incomodidad. A continuación, céntrate en sus piernas. ¿Están separados o muy juntos? Una postura amplia suele sugerir dominio o disposición para actuar, mientras que las piernas juntas pueden sugerir nerviosismo o actitud defensiva.
Luego, presta atención a la posición de sus brazos. Los brazos cruzados sobre el pecho generalmente se perciben como una postura defensiva o cerrada. Si los brazos de alguien cuelgan libremente a los costados o descansan abiertamente sobre su regazo, es probable que se sienta relajado y abierto a la conversación. Por último, observa su cabeza y cuello. Una cabeza inclinada puede denotar curiosidad o interés, mientras que un cuello rígido y recto podría significar que se sienten tensos o en guardia. Capítulo 6. Patrones de comportamiento a tener en cuenta. Si tomamos como base nuestra comprensión del lenguaje corporal la postura y la posición, ahora nos centraremos en el ámbito de los patrones de conducta. Se trata de acciones o hábitos repetidos que pueden proporcionar información sobre el carácter y la mentalidad de una persona. No son tan inmediatos ni fugaces como el lenguaje corporal, pero son igualmente reveladores. Pensemos en cómo trata a alguien a los demás, especialmente a aquellos que percibe como de un estatus inferior. Si los menosprecia o les falta el respeto con regularidad, es una clara señal de un complejo de superioridad y, posiblemente, de una inseguridad subyacente. Observa cómo reaccionan al estrés. Algunas personas se cierran en banda, otras se enfadan, otras se vuelven hiperactivas. Esto puede decirte mucho sobre sus mecanismos de afrontamiento y su madurez emocional. Observa su coherencia. ¿Dicen una cosa y hacen otra? Las acciones hablan más que las palabras y las incoherencias pueden indicar deshonestidad o confusión. Presta atención a su nivel de responsabilidad. ¿Reconocen sus errores o siempre culpan a los demás? Esto puede mostrar su nivel de autoconciencia e inteligencia emocional. Observa cómo manejan el poder y el control. ¿Son cooperativos o dominantes? Esto refleja su estilo de liderazgo y su visión de los demás. Por último, observe su relación con el tiempo. ¿Siempre llegan tarde, siempre temprano o siempre puntuales? Esto puede indicar su nivel de respeto por los demás, sus habilidades organizativas y su actitud hacia los compromisos. Capítulo 7. Significado de las microexpresiones. Si profundizas en las complejidades del comportamiento humano, descubrirás la potente herramienta de las microexpresiones. Estas breves expresiones faciales involuntarias se producen cuando una persona experimenta una emoción intensa. Son increíblemente rápidas y suelen durar solo una fracción de segundo, lo que hace que sea difícil detectarlas sin una observación atenta. Las microexpresiones pueden proporcionar información invaluable sobre los verdaderos sentimientos de una persona, incluso cuando intenta ocultarlos. A menudo, las personas ni siquiera son conscientes de estas expresiones, por lo que pueden ser un indicador más honesto de la emoción que lo que se comunica verbalmente. Si eres capaz de detectar e interpretar con precisión estas señales fugaces, estarás un paso más cerca de comprender a la persona que tienes delante. Existen 7 microexpresiones universales: felicidad, tristeza, miedo, sorpresa, ira, disgusto y desprecio. Aunque aparecen en el rostro de todos de la misma manera, sin importar el origen o la cultura, las razones que las provocan pueden variar mucho. Deberás tener en cuenta el contexto en el que aparece la expresión, así como las características y circunstancias particulares de la persona. Sin embargo, el análisis de las microexpresiones no es infalible. Es posible malinterpretar estas señales o analizarlas en exceso. Recuerde que son solo una pieza del complejo rompecabezas del comportamiento humano. Sin embargo, cuando se utilizan junto con otras herramientas de observación, pueden proporcionar una poderosa capa de conocimiento. Dominar el arte de leer microexpresiones requiere práctica, paciencia y un ojo agudo. Es una habilidad que puede mejorar sustancialmente su capacidad para leer y comprender a las personas, lo que le ofrece una comprensión más profunda del panorama emocional humano. Capítulo 8. Lectura de señales verbales.
Si bien dominar las sutilezas de las microexpresiones puede brindarle una comprensión más profunda de las emociones ocultas de alguien, prestar atención a sus señales verbales desempeña un papel igualmente importante para leer a las personas de manera efectiva. Comprender las formas en que las personas usan las palabras, el tono y el ritmo en su discurso puede brindar información importante sobre sus pensamientos y sentimientos. En primer lugar, escuche la elección de palabras. El vocabulario de alguien puede revelar sus conocimientos, creencias e incluso su clase social. Por ejemplo, las personas suelen utilizar palabras que resuenan con sus valores, por lo que si alguien habla con frecuencia sobre la honestidad, es probable que se trate de un principio vital para ellos. A continuación, observe el tono de voz. A menudo es más revelador que las propias palabras. La voz de una persona puede delatar ansiedad, entusiasmo, ira o alegría. Si habla en un tono alto, podría indicar tensión o entusiasmo. Una voz monótona podría sugerir aburrimiento o desapego. El ritmo, de manera similar, es revelador. Hablar rápido puede indicar que alguien está nervioso o emocionado, mientras que hablar lento puede indicar que está pensativo o que intenta controlar sus palabras con cuidado. Por último, presta atención a las pausas. Un silencio prolongado puede indicar que está reflexionando o que se siente incómodo. Las pausas breves y frecuentes pueden sugerir que no está seguro o que está inventando cosas sobre la marcha. Capítulo 9. Detección de indicadores de engaño. Atravesar el laberinto de la deshonestidad humana puede ser una tarea difícil. Sin embargo, si comprende los indicadores del engaño, se volverá más hábil para trazar estos complejos caminos. Se trata de observar los cambios sutiles en el comportamiento, las señales inconscientes que a menudo revelan más que las palabras. En primer lugar, debe comprender que las mentiras a menudo causan estrés y carga cognitiva. Esta tensión se manifiesta físicamente, a menudo en forma de microexpresiones, expresiones faciales fugaces e involuntarias que duran solo una fracción de segundo. Un destello inesperado de miedo, un breve destello de ira o un tic momentáneo de disgusto pueden indicar un engaño. A continuación, preste atención al lenguaje corporal. Es un error muy común pensar que evitar el contacto visual es una señal segura de mentira. En realidad, el comportamiento inconsistente es un indicador más fiable. Los mentirosos suelen compensar esto manteniendo demasiado contacto visual o cambiando de posición con frecuencia. Esté atento a movimientos nerviosos, a tocarse la cara o la nariz o a taparse la boca, estos son posibles indicadores de engaño. Además, escuche la forma en que la gente habla. Los mentirosos pueden trabar palabras, hacer pausas más largas o repetir frases. Pueden brindar demasiados detalles con la esperanza de que su historia parezca más creíble. O pueden ser vagos y evitar por completo detalles específicos. Capítulo 10. Diferencias culturales en el lenguaje corporal. Comprender el lenguaje corporal es más un arte que una ciencia, y se vuelve aún más complejo cuando se tienen en cuenta las diferencias culturales. A medida que uno se adentra en el mundo de la comunicación no verbal, se encuentra con una multitud de variables culturales que pueden alterar, o incluso cambiar por completo, el significado de ciertos gestos o posturas. Tomemos como ejemplo el concepto de espacio personal. En América del Norte, mantener cierta distancia durante una conversación se considera respetuoso, mientras que en muchos países de Oriente Medio y América Latina, la proximidad es una señal de confianza y amistad. No confundas esta proximidad con una intrusión, es simplemente una norma cultural. El contacto visual también varía mucho. En las sociedades occidentales, a menudo se considera un signo de honestidad y confianza. Sin embargo, en algunas culturas asiáticas, demasiado contacto visual directo puede considerarse una falta de respeto o incluso agresivo. Todo se reduce a comprender estas señales sociales y adaptar la interpretación en consecuencia.
Los gestos con las manos son otro campo minado. El pulgar hacia arriba puede significar aprobación para ti, pero en algunos países de Oriente Medio es un gesto obsceno. El signo de OK, un círculo formado por el pulgar y el índice, significa cero en Francia y es ofensivo en Brasil. En el mundo globalizado, es fundamental abordar el lenguaje corporal con una perspectiva culturalmente sensible. No basta con observar un determinado comportamiento o gesto, también hay que entender el contexto cultural del que procede. Esta conciencia no solo mejorará nuestra capacidad para interpretar a las personas, sino que también mejorará nuestras interacciones interculturales. Capítulo 11. Variaciones de género en la comunicación. A menudo, descubrirá que el género desempeña un papel importante en la configuración de los estilos de comunicación. Los hombres y las mujeres tienden a comunicarse de manera diferente, y reconocer estas variaciones puede mejorar su capacidad para analizar a las personas de manera eficaz. En general, la comunicación de los hombres tiende a ser más directa y orientada a las tareas. A menudo utilizan la comunicación como un medio para lograr un fin, haciendo que sus mensajes sean directos y concisos. Verá un enfoque en los hechos, los detalles y las soluciones. Los hombres a menudo prefieren hablar sobre temas, actividades o intereses, en lugar de experiencias o sentimientos personales. Por otro lado, las mujeres suelen emplear un estilo de comunicación más relacional. A menudo utilizan la conversación para establecer cercanía y construir relaciones. Notarás un enfoque en los sentimientos, las emociones y las experiencias personales en su discurso. Las mujeres también tienden a utilizar más señales no verbales, como expresiones faciales y lenguaje corporal, para transmitir sus mensajes, lo que enfatiza aún más su atención al contexto emocional. Sin embargo, es importante recordar que se trata de tendencias generales y no de reglas rígidas. Las personas son únicas y sus estilos de comunicación pueden variar mucho según su personalidad, educación y contexto cultural. Por lo tanto, si bien el género puede brindar algunas pistas sobre el estilo de comunicación de una persona, no debería ser la única base de su análisis. Es fundamental sopesar otros factores y observar al individuo en diversos contextos para obtener una comprensión completa de su estilo de comunicación. Capítulo 12. Inteligencia emocional en la observación. Sin duda, tu inteligencia emocional juega un papel fundamental a la hora de observar y comprender a los demás. Es la herramienta silenciosa e invisible de tu arsenal que te permite discernir emociones ocultas, pensamientos no expresados y señales sutiles del lenguaje corporal. No solo observas con los ojos, sino también con el corazón y la mente. Para aprovechar tu inteligencia emocional, tienes que convertirte en un observador agudo de las reacciones emocionales de las personas. Observa los matices de sus expresiones y el significado de sus palabras. Un ceño fruncido puede indicar concentración o frustración. Una sonrisa rápida y fugaz puede sugerir diversión o incomodidad. Reconocer estos cambios sutiles es crucial para interpretar con precisión los estados emocionales de las personas. Luego, tienes que empatizar. Ponte en su lugar, siente lo que ellos pueden estar sintiendo. No se trata de adivinar ni hacer suposiciones, sino de entender su perspectiva. La empatía no es solo sentir pena por alguien, sino entender sus emociones como si fueran las tuyas. Pero recuerda, la inteligencia emocional no consiste solo en entender las emociones de los demás. También se trata de comprenderse a uno mismo. Evite sacar conclusiones apresuradas en función de sus propios prejuicios y emociones. En lugar de ello, mantenga un punto de vista claro y objetivo. Esto le permitirá hacer observaciones y juicios más precisos sobre los demás. Mejorar su inteligencia emocional es un proceso que lleva tiempo y práctica.
Pero a medida que mejore en ello, descubrirá que se le hace más fácil leer a las personas, comprender sus pensamientos y sentimientos y relacionarse con ellas a un nivel más profundo. Capítulo 13. Observación del tono y altura vocal. Continuando con el proceso de interpretación de las personas, veamos otro aspecto importante, el tono y el timbre de voz. Esta herramienta vital suele transmitir más que las palabras que se dicen. Es un aspecto complejo, pero si escuchas con atención, puedes empezar a entender las pistas sutiles que se esconden en él. Cuando analizas el tono de voz de alguien, prestas atención a cómo habla. ¿Su voz es cálida y acogedora o es fría y distante? Estas variaciones tonales pueden darte información sobre el estado emocional de una persona. Por ejemplo, un tono alegre puede indicar felicidad o entusiasmo, mientras que una voz plana y monótona puede sugerir aburrimiento o desinterés. Ahora, hablemos del tono. Se trata de la altura o gravedad de la voz de una persona. Un tono alto suele transmitir entusiasmo, ansiedad o incluso angustia, mientras que un tono más bajo puede representar calma, seriedad o autoridad. Es esencial reconocer que el tono puede variar ampliamente entre individuos en función de factores como el género, la edad y el entorno cultural. Recuerda que no se trata solo de lo que la gente dice, sino de cómo lo dice. El tono y el timbre de voz de una persona pueden revelar sus sentimientos y actitudes. Sin embargo, ten cuidado y evita sacar conclusiones apresuradas basándote en un solo factor. El tono y el timbre de voz son solo una pieza del rompecabezas. Capítulo 14. Proxémica y espacio personal. Mientras analiza el tono y el tono de voz de alguien, no pase por alto la importancia de la proxémica y el espacio personal para interpretar las actitudes y los comportamientos de las personas. La proxémica, el estudio del uso humano del espacio y los efectos que tiene la densidad de población en el comportamiento, la comunicación y la interacción social, es una herramienta clave para analizar los niveles de comodidad de las personas y sus relaciones con los demás. Profundicemos un poco más. Observe qué tan cerca se encuentra alguien de usted o de otras personas durante una conversación. Una persona que se encuentra lejos puede indicar incomodidad o desinterés. Por otro lado, una persona que invade tu burbuja personal puede ser demasiado confiada, dominante o simplemente no estar al tanto de las normas sociales. Pero no se trata solo de la distancia. Toma nota de la orientación corporal. Si alguien está de espaldas a ti, es posible que esté expresando su deseo de irse o mostrando desinterés. Pero si te está mirando directamente, es probable que esté interesado y comprometido. Observa también sus comportamientos territoriales. Las personas suelen utilizar objetos para reclamar espacio, como por ejemplo, esparciendo objetos personales sobre una mesa. Esto podría indicar una necesidad de control o dominio. El espacio personal no es solo físico, sino también psicológico. Una persona que frecuentemente cierra o protege su espacio personal puede tener problemas de confianza o sentirse amenazada. Capítulo 15. Análisis de las elecciones de vestimenta. La elección de la ropa, un vibrante tapiz de expresión personal, puede revelar una gran cantidad de información sobre la personalidad, el estatus y el estado de ánimo de una persona. Son como susurros silenciosos de sus dueños, que revelan pequeños secretos que puedes captar si eres observador. En primer lugar, fíjate en los colores. Las personas que suelen llevar colores brillantes y vibrantes pueden ser extrovertidas, expresivas y abiertas a nuevas experiencias. Por otro lado, quienes se limitan a los colores neutros u oscuros pueden ser introvertidos, conservadores o tal vez no quieran llamar la atención. A continuación, preste atención al estilo. La ropa de moda puede sugerir que una persona valora la aceptación social o que tiene una vena creativa.
Por el contrario, alguien que usa prendas clásicas o atemporales puede ser más tradicional, con un enfoque en la longevidad y la calidad por encima de las tendencias actuales. Considere también el ajuste. La ropa que está hecha a medida o que se ajusta perfectamente a menudo sugiere atención a los detalles, profesionalismo o un alto nivel personal. La ropa suelta o demasiado grande puede sugerir que la comodidad o la comodidad personal son una prioridad, o tal vez un deseo de ocultar su físico. Por último, observe la limpieza y el mantenimiento. La ropa impecable y bien cuidada puede indicar meticulosidad y respeto por las apariencias, mientras que la ropa manchada o desgastada puede mostrar negligencia o desprecio por las normas sociales. Capítulo 16. Identificación de comportamientos dominantes y sumisos. Puede que no te des cuenta, pero cada interacción que tienes es un sutil juego de poder, con señales que indican si alguien exhibe un comportamiento dominante o sumiso. Todo está en los detalles, las minucias que pueden escapar a la observación casual. Sin embargo, dominar el arte de reconocer estas señales puede mejorar drásticamente tu capacidad para comprender a las personas. El comportamiento dominante a menudo se manifiesta en el lenguaje corporal. Las personas dominantes ocupan más espacio, su postura es abierta y expansiva. Suelen estar de pie o sentados con la cabeza erguida y los hombros hacia atrás, mantener el contacto visual y sus movimientos son pausados y seguros. No tienen miedo de hacer valer sus opiniones y suelen hablar en voz alta y clara. Por otro lado, el comportamiento sumiso se caracteriza por una tendencia a hacerse más pequeño, a ocupar menos espacio. Las personas sumisas suelen tener una postura cerrada, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Su voz puede ser más tranquila, su discurso posiblemente vacilante, pueden evitar el contacto visual prolongado y sus movimientos pueden ser inseguros o inquietos. Sin embargo, es importante señalar que estos comportamientos no son inmutables. Pueden cambiar según la situación o la persona con la que uno interactúa. Además, el dominio o la sumisión no indican inherentemente superioridad o inferioridad. Es simplemente una dinámica de comportamiento, una que ahora puedes identificar y comprender mejor. Capítulo 17. Reconociendo los hábitos nerviosos. Además de reconocer los comportamientos dominantes y sumisos, otro aspecto clave para leer a las personas es identificar sus hábitos nerviosos. Estas acciones repetitivas, a menudo inconscientes, pueden proporcionar información valiosa sobre el estado emocional de una persona. En primer lugar, preste atención a las manos de la persona. ¿Está inquieta, dando golpecitos o jugando con su cabello o ropa? Esto podría sugerir incomodidad, ansiedad o inquietud. De manera similar, una mandíbula apretada o puños apretados podrían indicar ira o tensión reprimidas. A continuación, observe sus expresiones faciales. Parpadear rápidamente o evitar el contacto visual pueden ser signos de nerviosismo o engaño. Las personas suelen tocarse más la cara cuando están ansiosas, así que fíjate si se rascan, frotan o muerden los labios en exceso. No olvides fijarte también en su postura. Los hombros encorvados, los brazos o las piernas cruzados pueden indicar una actitud defensiva o inseguridad. Por otro lado, una postura demasiado rígida o inmóvil puede sugerir un intento de controlar u ocultar su nerviosismo. Por último, presta atención a sus patrones de habla. Un habla rápida, inconexa o tartamudeante puede reflejar nerviosismo. Mientras tanto, las pausas largas pueden indicar que están tratando de formular una respuesta o controlar sus pensamientos. Recuerde que estas señales no son una prueba definitiva de nerviosismo, son pistas. Para deducir a partir de estas pistas es necesario comprender el contexto y comparar estas conductas con la conducta de referencia de la persona. Comprender a los demás no es una ciencia exacta, es un arte que se perfecciona mediante la observación cuidadosa y la práctica.
En la siguiente sección, exploraremos el concepto de reflejar y generar empatía, otro componente esencial para aprender a leer a las personas de manera eficaz. Capítulo 18. Reflejo y construcción de relaciones. En el ámbito de la comunicación interpersonal, la práctica de la imitación desempeña un papel fundamental. Se trata de una técnica en la que se imita sutilmente el comportamiento de otra persona, lo que incluye imitar gestos, lenguaje corporal, patrones de habla o actitudes. Esta estrategia se emplea a menudo para generar empatía, crear una sensación de conexión y mejorar la comprensión entre las personas. Ahora bien, no confundas la imitación con una burla. Es un arte sutil que requiere que seas observador, empático y receptivo. No estás copiando cada acción, sino reflejando el estado de ánimo, el ritmo y el tono de la conversación. La eficacia de la imitación reside en su capacidad de hacer que los demás se sientan comprendidos, validados y cómodos. Cuando imitas a alguien, estás indicando que estás en la misma onda, lo que genera un vínculo más profundo y una mejor comunicación. Sin embargo, es esencial recordar que una imitación inadecuada puede generar incomodidad y desconfianza. Si se abusa de ella, puede parecer poco sincero o manipulador. Por lo tanto, se trata de encontrar el equilibrio adecuado, reflejar lo suficiente para transmitir empatía y comprensión, pero no tanto como para que se vuelva notorio o poco natural. Por otro lado, la construcción de una relación implica establecer una conexión o relación con alguien. Se trata de encontrar puntos en común, mostrar interés genuino y expresar empatía. Cuando se combina con una imitación eficaz, crea una herramienta poderosa para comprender e influir en los demás. Capítulo 19. Grupos de señales no verbales. Si profundizamos en el ámbito de la comunicación interpersonal, nos encontramos con grupos de señales no verbales. Se trata de grupos de gestos, expresiones y movimientos que, cuando se combinan, transmiten el estado emocional, la actitud o las intenciones de una persona con mayor precisión que cualquier señal no verbal por sí sola. Imaginemos una situación en la que una persona se recuesta en su silla, cruza los brazos y evita el contacto visual cuando usted habla. Cada una de estas acciones por sí sola puede significar distintas cosas, pero cuando las ves juntas, puedes deducir que es probable que la persona esté desinteresada o a la defensiva. Ese es el poder de los grupos. Son fundamentales para comprender la comunicación no verbal porque proporcionan contexto. Al igual que las palabras forman oraciones para expresar pensamientos completos, las señales no verbales se agrupan para transmitir mensajes claros. No se trata de centrarse en un solo gesto, sino de reconocer patrones y considerarlos en relación con la situación y el comportamiento habitual de la persona. Si su objetivo es leer a las personas de manera eficaz, debe prestar atención a estos grupos. Busque combinaciones de señales como expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz. Observe la coherencia entre estas señales. Si las palabras de una persona entran en conflicto con sus señales no verbales, confíe en estas últimas. A menudo, son un reflejo más fiel de lo que sucede debajo de la superficie. Capítulo 20. Evaluación de los niveles de confianza. ¿Cómo se puede discernir el nivel de confianza de alguien con solo observarlo? La respuesta está en las señales sutiles que proyecta sin darse cuenta. Preste atención a su postura. Una persona segura de sí misma normalmente se mantiene erguida, con los hombros hacia atrás y el pecho hacia afuera. Ocupa el espacio sin dudarlo. Si está sentada, puede inclinarse hacia atrás, dando la impresión de estar cómoda y relajada en su propia piel. No se trata de arrogancia, sino de una declaración tácita de seguridad en sí misma. Observa el contacto visual. Las personas seguras de sí mismas no tienen miedo de mirar a los ojos a los demás cuando hablan. Es un signo de honestidad, apertura y confiabilidad. Sin embargo,
No confundas el contacto visual constante y sin pestañear con confianza. Eso puede ser un signo de agresión o dominio. Las personas seguras de sí mismas suelen tener un equilibrio saludable, mantienen el contacto visual, pero no tienen miedo de romperlo de vez en cuando. Escucha su voz. Las personas seguras de sí mismas hablan con claridad. Su voz es firme, no temblorosa ni vacilante. Articulan bien sus palabras y hablan a un ritmo moderado, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Hablan con convicción, aunque no sean especialmente fuertes. Tenga en cuenta sus gestos. Las personas seguras de sí mismas utilizan las manos para enfatizar puntos, pero sus movimientos son controlados, no erráticos ni nerviosos. Se sienten cómodas tocándose la cara o el cuerpo durante una conversación, una señal de que se sienten a gusto consigo mismas y con la situación. Capítulo 21. Signos sutiles de malestar. Detectar la incomodidad en los demás puede ser tan sencillo como prestar atención a algunas señales clave. Observa su lenguaje corporal. ¿Están inquietos? Esto puede ser un claro indicador de incomodidad. No se trata solo de movimientos grandes y obvios, sino también de los pequeños. Un ligero cambio de peso, un golpeteo con el pie o un juego incesante con un bolígrafo pueden ser señales de malestar. Presta atención a sus expresiones faciales. ¿Ves muecas fugaces, mandíbulas apretadas o cejas fruncidas? Estas expresiones suelen aparecer en el rostro de una persona cuando se siente incómoda. Son estas microexpresiones las que suelen delatar los verdaderos sentimientos de una persona. Su voz también puede proporcionar pistas valiosas. Si la voz de una persona es temblorosa, entrecortada o habla más rápido de lo habitual, es posible que se sienta incómoda. Del mismo modo, carraspear o tragar saliva con frecuencia pueden ser signos de nerviosismo. A continuación, considere su espacio personal. Si alguien se siente incómodo, es probable que cree una distancia física entre él y lo que le causa incomodidad. ¿Se está alejando de usted o de otra persona? ¿Está cruzando los brazos o las piernas, creando una barrera? Por último, fíjate en el nivel de participación que tienen en la conversación. Si apartan la mirada con frecuencia, dan respuestas breves o no participan plenamente en la conversación, es posible que no se sientan cómodos. Capítulo 22. Expresiones de interés y desinterés. Reconocer las expresiones de interés y desinterés es fundamental para comprender las respuestas de las personas durante las interacciones. No se trata solo de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. Prestar atención a sus expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz puede revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Cuando alguien está interesado, es probable que se incline hacia ti, mantenga el contacto visual y muestre un lenguaje corporal abierto. También puede responder con entusiasmo, hacer preguntas complementarias o hacerte cumplidos. Su voz puede subir de tono y puede hablar más rápido. Por otro lado, si alguien no muestra interés, probablemente exhibirá los comportamientos opuestos. Puede inclinarse hacia atrás, evitar el contacto visual o cruzar los brazos. Puede responder con frases cortas y bruscas o puede que no responda en absoluto. Su voz puede bajar de tono y puede que hable más lentamente. Sin embargo, es importante recordar que estas señales no son definitivas. Por ejemplo, alguien puede mantener el contacto visual no porque esté interesado, sino porque está tratando de afirmar su dominio. O quizás se crucen de brazos no por desinterés, sino porque tienen frío. Por eso es fundamental reflexionar sobre el contexto y buscar conjuntos de señales en lugar de confiar en una sola. Capítulo 23. Lenguaje corporal en entornos grupales. Si bien es esclarecedor analizar el lenguaje corporal individual, la dinámica cambia cuando se trata de entornos grupales.
El lenguaje corporal compuesto del grupo cuenta su propia historia única. Es ahí donde debes prestar atención a la atmósfera general y a las interacciones entre los miembros del grupo. Toma nota de hacia quién dirigen sus cuerpos las personas cuando están conversando. Una persona puede estar hablando a todo el grupo, pero su cuerpo puede estar en ángulo hacia un individuo específico. Esto puede indicar a menudo a quien perciben como líder del grupo o con quien se sienten más cómodos. Observa cómo se posicionan los miembros del grupo. ¿Están apiñados o dispersos? Un grupo muy unido puede sugerir camaradería y unidad, mientras que un grupo disperso puede indicar falta de cohesión o tensiones subyacentes. Busca también simetría en el lenguaje corporal. Si los miembros del grupo reflejan los gestos y las posturas de los demás, es probable que estén sincronizados y compartan una sensación de comprensión y acuerdo. Es una señal de compenetración y armonía. Sin embargo, cuando el lenguaje corporal de una persona contrasta marcadamente con el de las demás, puede ser una indicación de desacuerdo o incomodidad. Puede que no lo expresen verbalmente, pero su lenguaje corporal revelará sus verdaderos sentimientos. Por último, preste atención a las reacciones del grupo. Cuando alguien habla o actúa, el grupo sigue su ejemplo o su atención se desvía. Esto puede mostrar quién tiene influencia y quién está al margen. Capítulo 24. Adaptación de estilos de comunicación. A medida que se desenvuelve en el ámbito de la interacción humana, comprender los matices de los estilos de comunicación se convierte en una habilidad crucial. Adaptar su mensaje para lograr una comprensión ideal no solo tiene que ver con lo que dice, sino también con cómo lo dice, el tono, el ritmo, el lenguaje utilizado. Ser flexible en su enfoque y adaptarse al estilo del oyente puede mejorar drásticamente la eficacia de su comunicación. Comprender los diferentes estilos de comunicación es clave para mejorar sus habilidades interpersonales. En términos generales, existen 4 estilos: asertivo, pasivo, agresivo y pasivo-agresivo. Eres más eficaz cuando eres asertivo, expresas tus necesidades y deseos con claridad, pero respetas a los demás. Los comunicadores pasivos, por otro lado, no se expresan directamente, lo que a menudo conduce a malentendidos. Los comunicadores agresivos son directos pero carecen de empatía, lo que puede conducir a conflictos. Por último, los comunicadores pasivo-agresivos expresan la agresión de forma indirecta, lo que provoca confusión y tensión. Para identificar estos estilos no basta con etiquetar a los demás, sino que hay que entender sus perspectivas, predecir sus respuestas y adaptar el enfoque en consecuencia. Por ejemplo, con un comunicador agresivo, es posible que deba hacerse valer y establecer límites. Con un comunicador pasivo, es posible que deba incitarlo a expresar sus pensamientos. En el ámbito de la comunicación eficaz, no se trata solo de identificar los estilos de los demás, sino también de adaptar su propio estilo para adaptarse a sus necesidades. Se trata de adaptar la comunicación a las necesidades de cada uno, una habilidad que exige una observación cuidadosa, un análisis reflexivo y la capacidad de adaptarse. Hay que mirar más allá de las conversaciones superficiales y profundizar para descubrir los patrones ocultos en la comunicación de las personas. Observar su elección de palabras, su tono de voz, su lenguaje corporal e incluso su silencio. Cada uno de estos elementos contiene pistas sobre su estilo preferido de interacción. Pero la observación por sí sola no es suficiente. Debes analizar estas señales, sacar conclusiones sobre sus preferencias de comunicación y ajustar tu propio estilo en consecuencia. Si son directos y concisos, imita su brevedad. Si son más detallistas, imita su minuciosidad. Se trata de encontrarles un punto medio. Dominar el arte de la comunicación flexible requiere una comprensión profunda no solo de tu propio estilo, sino también la capacidad de adaptarlo para que se adapte a los demás. No puedes ceñirte a un enfoque y esperar que funcione con todo el mundo, porque,
dicho simplemente, no lo hará. Piensa en esto, eres un comunicador directo, pero la persona con la que estás interactuando no lo es. Es posible que prefiera un estilo más indirecto y sutil. Si sigues adelante con tu estilo habitual, es probable que se sienta abrumada y la comunicación flaquee. Pero no te desesperes. Esto no es un callejón sin salida, es un llamado a la adaptación. Tienes que ser como un camaleón, cambiando tus colores para adaptarte al entorno. Comienza por observar el estilo de comunicación de la otra persona. ¿Es directa? ¿Indirecta? ¿Valora la expresión emocional o es más reservada? Una vez que hayas identificado su estilo, intenta ajustar el tuyo para que coincida con él o lo complemente. Capítulo 25. Práctica y perfeccionamiento de las habilidades de observación. Ahora está listo para agudizar sus habilidades de observación. Comience por centrarse en las técnicas de observación activa, que son herramientas eficaces que le permiten interactuar más profundamente con su entorno y las personas que lo habitan. Al mismo tiempo, debe trabajar en mejorar sus habilidades de percepción, ya que allanan el camino para una comprensión más matizada de las conductas y emociones de los demás. Si bien puede parecer abrumador al principio, perfeccionar sus habilidades de observación es un aspecto crucial para comprender a las personas de manera más eficaz. La observación activa implica algo más que una simple observación pasiva, se trata de involucrar todos tus sentidos y prestar atención a los detalles que otros suelen pasar por alto. Comienza por centrarte en el lenguaje corporal. Observa la forma en que se mueve una persona, su postura y sus expresiones faciales. ¿Su lenguaje corporal coincide con sus palabras? Las inconsistencias pueden revelar emociones o intenciones ocultas. A continuación, presta atención a su tono de voz. Escucha el ritmo, el volumen y la inflexión. A menudo encontrarás pistas sobre el estado de ánimo y la mentalidad de una persona en sus matices vocales. No olvides el poder de la observación también en los momentos de silencio. Presta atención a lo que no se dice. A menudo, son las pausas, el contacto visual o la falta de él, lo que cuenta las historias más conmovedoras. Por último, recuerda practicar. Cuanto más conscientemente apliques estas técnicas, más afinarás tus habilidades. Se trata de entrenar tu mente para ver más allá de la superficie y aprovechar el rico tapiz del comportamiento humano. Con el tiempo, descubrirás que lees a la gente con una facilidad que nunca creíste posible. Refinar tus habilidades de observación es similar a afinar un instrumento musical, requiere práctica constante y una comprensión profunda de los matices involucrados. El arte de la percepción consiste en capturar, procesar e interpretar información de manera muy similar a como un escáner captura datos. No se trata solo de lo que ves, sino también de cómo lo percibes. Mejora tus habilidades prestando atención a los detalles. Observa las sutilezas, como el lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales. Son indicadores silenciosos de los verdaderos sentimientos de una persona. La práctica hace al maestro. Empieza con observaciones sencillas, como la forma en que una persona se mueve o cómo interactúa con su entorno. Poco a poco, comenzarás a notar patrones y comportamientos que antes eran invisibles para ti. No olvides que la percepción es una calle de doble sentido. No se trata solo de observar a los demás, sino también de comprender cómo te perciben. Esta comprensión puede ayudarte a ajustar tu estilo y enfoque de comunicación para interacciones más efectivas. Al final, todo se trata de ser un observador astuto, ¿no? Has aprendido a descifrar lo que no se dice, a sintonizarte con la tranquila sinfonía del lenguaje corporal, las expresiones faciales y las indirectas verbales. A medida que te desenvuelves en la danza social de la vida, estas habilidades te servirán de brújula y te guiarán hacia la comprensión y la empatía. Recuerda, no se trata de manipulación, sino de conectar a un nivel más profundo.
Así que sigue practicando y pronto estarás leyendo a las personas como un libro abierto. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.